Hola, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia online Aplicación de la tecnología del hidrógeno en el transporte, minería e industria, donde contaremos con un panel internacional de lujo compuesto por destacados especialistas en esta materia. Mi nombre es Manuel Martí Corena y tengo el encargo de moderar el presente webinar y acompañarlos esta noche, donde despejaremos muchas dudas respecto al tema. Antes de pasar a presentar a nuestros panelistas, es necesario indicar que esta conferencia se desarrolla en el marco de Perú Energía, uno de los mayores eventos energéticos cuyo encuentro se realiza año a año y que en esta oportunidad, por efecto de las circunstancias por las que atraviesa evidentemente el mundo, tendrá su versión digital que se realizará en octubre y para el que desde ya están invitados. Sin más anuncios, paso a presentar a nuestros conferencistas. En esta noche tendremos a Ana Ángel. Ella es manager para Latinoamérica de Inicio Colombia. Consuelo Glaría, Hydrogen Solutions Developer de Engie. Cristian Yáñez, gerente general Indata SPA de Chile. Y Jaime Parada, gerente general de Deuma. Ellos gentilmente han accedido a nuestra invitación para presentar sus diversas enfoques respecto al tema del uso del hidrógeno en el transporte. Vamos a iniciar con Ana Ángel de Inicio. El tema que tiene ella es hidrógeno en América Latina, casos de éxito y perspectivas. Ana es la gerenta para América Latina de Inicio, empresa consultora con una larga trayectoria en hidrógeno en Europa. Ana es ingeniera mecánica con maestría en energía y medio ambiente, ambos títulos europeos, y ha trabajado en más de 15 países de la región de América Latina, principalmente en movilidad eléctrica, renovables, eficiencia energética y, por supuesto, hidrógeno. Entonces, dejamos con ustedes a Ana Ángel. Muchas gracias a Perú Energía por la invitación para participar hoy en este webinar. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. Hoy les voy a hablar de hidrógeno en América Latina, de algunos casos de éxito y las perspectivas a futuro para esta tecnología. Antes de comenzar, me gustaría introducir brevemente quién es Inicio. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa de consultoría estratégica fundada en el año 2006 en Bruselas, en Bélgica, y tenemos otras oficinas en París, en Bogotá, donde yo estoy basada, en Buenos Aires, en Shanghai. Tenemos representación directa en Chile y México. Nosotros trabajamos proyectos de estrategia, de inversiones, de políticas públicas y proyectos de innovación en las tecnologías que pueden ver a su mano derecha, todas tecnologías de energía y transporte limpio. Y tenemos una fuerte experticia en el tema de hidrógeno que hemos desarrollado desde el comienzo de nuestras actividades en Bélgica en el año 2006. Ahí pueden ver algunos de nuestros clientes del sector privado, del sector público. Bueno, y para no perder demasiado tiempo, voy a entrar entonces en lo que sería mi presentación. Aquí les quiero hablar de cuáles son los usos del hidrógeno, porque el hidrógeno es una tecnología que realmente puede conectar diferentes sectores, acoplar diferentes sectores y que permite usos y múltiples aplicaciones que van a ayudar a la descarbonización de los sectores de la industria, la movilidad y el sector energético, por supuesto. Entonces, empezando de izquierda a derecha en sentido antihorario, el hidrógeno nos va a permitir introducir más energías renovables intermitentes en nuestras redes eléctricas porque actúa como buffer o como almacenamiento, es decir, con los excesos de energía renovable que se dan cuando tengo más oferta que demanda de energía o más generación que lo que puede absorber el sistema por la demanda en ese momento, yo puedo convertir esa energía renovable en hidrógeno y almacenarlo por largos periodos de tiempo. Puedo hacer varias cosas con ese hidrógeno, varias otras aplicaciones, o puedo devolverlo a la red para hacer gestión de redes de la misma manera que lo hacen las baterías. Y el hidrógeno en este sentido está indicado para almacenamientos a largo plazo y de grandes potencias, mientras que las baterías están indicadas para almacenamiento de algunas horas y para potencias menores.
Bien, el hidrógeno también nos sirve para la movilidad eléctrica, es decir, yo puedo alimentar con hidrógeno una celda de combustible que va en los vehículos, son vehículos completamente eléctricos, que pueden ser desde automóviles hasta buses, camiones, barcos, trenes, y hoy en día ya hay varios ejemplos. Hay más de 8.000 vehículos circulando en Norteamérica, principalmente en California, más de 7.000 vehículos a hidrógeno en Asia. Hay un tren a hidrógeno en Alemania, hay varias órdenes de compra para otros trenes en Europa. Hay unos pequeños ferries también, es decir, tenemos todo el rango de movilidad, por supuesto, buses eléctricos que funcionan con hidrógeno y realmente es una tecnología que nos permite un transporte cero emisiones y que funciona muy bien como complemento a las baterías porque nos permite unas autonomías más largas. Entonces va a permitir circular por unos trayectos más largos y va a permitir que en operaciones más intensivas, de mayor uso, tales como aplicaciones comerciales, no tengamos el problema de ansiedad de rango que sí tenemos con los vehículos a batería. Entonces es un excelente complemento para la movilidad eléctrica con baterías. También podemos descarbonizar muchas industrias que hoy en día utilizan hidrógeno como insumo para sus procesos. Pero este hidrógeno, solo el 5% de ese hidrógeno que usan esas industrias hoy en día es limpio. El 95% es hidrógeno que proviene de combustibles fósiles y que es un fuerte emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros ese hidrógeno lo producimos a través de energías renovables, vamos a lograr descarbonizar en gran medida estas industrias. Industrias me refiero a algunas como los fertilizantes, por ejemplo, las refinerías, que consumen grandes cantidades de hidrógeno, y algunas industrias ligeras como la de vidrio, grasas y aceites, también consumen hidrógeno en sus procesos. Nos va a permitir también descarbonizar el gas natural, es decir, yo puedo inyectar hidrógeno en las redes de gas natural, en los gasoductos, como un cierto porcentaje en mezcla. La regulación hoy en día varía entre países. El país que más está permitiendo inyectar mezcla es el 10% de hidrógeno en mezcla, que lo permite Alemania. Sin embargo, en pruebas técnicas que se han hecho en varios pilotos alrededor del mundo, se ha demostrado que se puede introducir hasta un 20% en mezcla. Y esto nos permite, pues, por supuesto, tener un gas natural que tiene menor contenido de carbono. Nos va a permitir también aplicaciones de calor industrial como cogeneración, como uso directo en calderas, en turbinas. Nos va a permitir también usarlo en edificaciones como también ciclos combinados. Y nos va a permitir lo que se llaman los e-fuels o combustibles sintéticos, que es, por ejemplo, gas metano completamente carbono neutro, o combustibles líquidos como diésel, carbono neutro. Y esto es mediante la combinación del hidrógeno con una fuente recapturada de CO2. Vamos a poder reconstruir la molécula del hidrocarburo y tener combustibles sintéticos limpios, carbono neutro. Bueno, ahora les voy a presentar entonces qué estamos haciendo en América Latina a nivel de hidrógeno. Entonces voy a empezar por Costa Rica, nuevamente por el lado izquierdo. En Costa Rica hay un ímpetu bien interesante para el desarrollo de estas tecnologías de hidrógeno. Se ha formado la Alianza para el Hidrógeno de Costa Rica, que es una asociación de empresas que están sacando adelante proyectos conjuntos de hidrógeno. Nosotros estamos trabajando para ellos en unos estudios que está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo primero que está haciendo Costa Rica es enfocarse en el sector de movilidad. Ellos quieren que la movilidad, principalmente a larga distancia, movilidad de carga, movilidad de segmentos pesados, se convierta a hidrógeno. Ellos tienen una matriz bastante renovable, una matriz eléctrica muy renovable, lo que les va a permitir generar un hidrógeno bastante limpio. Y como saben, pues Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos por descarbonizar su economía, y el hidrógeno es lo que se conoce como esta descarbonización de segunda generación. Una vez que la matriz eléctrica ya es casi 100% libre de carbono, lo que queda es, por supuesto, descarbonizar industria y transporte, y esos son los esfuerzos que está llevando a cabo Costa Rica. Inclusive desde el sector público también el ministerio está muy alineado con estos esfuerzos. Bueno, siguiendo para abajo, entonces Uruguay. Uruguay es un caso bien interesante, muy similar a Costa Rica, tiene una matriz eléctrica con una gran componente renovable, el 98% de la energía eléctrica renovable. Entonces ellos
está enfocando el Ministerio de Industria y Energía en descarbonizar usos de industria y de transporte. Se ha formado una alianza entre la empresa petrolera estatal que se llama ANCAP, el Ministerio de Industria y Energía, y la empresa estatal de energía eléctrica que se llama UTE, bajo el cual están liderando un proyecto ANCAP para producción de hidrógeno en Montevideo, para alimentar camiones de carga y buses de largos trayectos que van desde Montevideo a ciudades a más o menos unos 250 kilómetros a la redonda. Entonces, esto es un proyecto piloto en el cual nosotros en inicio hemos venido apoyando a ANCAP en los estudios de factibilidad y se espera que aproximadamente el año que viene salgan los pliegos licitatorios para contratar una empresa que instale y que opere durante algunos años este proyecto que sería el primero en su tipo en nuestra región. Chile, por supuesto, un caso excepcional siempre en nuestra región en materia de desarrollo de energías limpias y asimismo lo ha hecho con el hidrógeno. Hay un fuerte apoyo del sector público, entonces el Ministerio de Energía, la Corporación para el Fomento a la Producción Corfo, pues alineados con sacar varias iniciativas adelante. Ya hay unos consorcios trabajando en unos proyectos piloto para descarbonizar la operación minera. Se va a construir una estrategia nacional del hidrógeno este año, para la cual ya hay varios insumos, se han hecho múltiples estudios de carácter regulatorio, de demanda y del potencial que tiene el hidrógeno en el país, y este año, pues como les digo, se contará con una estrategia nacional que ya va a dar esa seguridad que necesitan también los inversionistas a la hora de pensar en proyectos de gran magnitud como estos. Hay varias empresas trabajando en este tema y solo nombro algunas. Por ejemplo, Engie está trabajando en un proyecto para descarbonizar la industria de los explosivos, del amoníaco. Y hay varias iniciativas, como les digo, también en tema de movilidad. Bien. En Argentina, interesante que existe un proyecto de hidrógeno desde hace ya varios años, que es el proyecto de Ichico, un proyecto en la Patagonia demostrativo. Ha logrado demostrar cómo la electrólisis funciona muy bien en la Patagonia Argentina, producida a través de energía eólica. Y estamos trabajando en inicio con varios desarrolladores de energías renovables en hacer sus análisis de casos de negocio, de factibilidad, para acoplar electrolizadores para producir hidrógeno a través de energía eólica principalmente. En Paraguay hay un par de iniciativas para realizar proyectos de electrólisis bastante grandes por parte de una empresa brasileña, por parte de una empresa también israelí. La idea es poner unos grandes electrolizadores a funcionar con energía hidroeléctrica, de la que ellos tienen bastante. En Brasil hay un par de iniciativas demostrativas desde hace ya varios años. Hay unos buses a celda de combustible, buses a hidrógeno circulando en la ciudad de Sao Paulo desde hace ya varios años, proyectos demostrativos también en Río de Janeiro, y bastante apoyo sobre todo a lo que es la investigación y el desarrollo. Ellos se han ido por un ámbito un poquito más académico, diría yo. Y finalmente, terminando con Guyana Francesa, la empresa francesa HDF ya tiene permisos y prontamente va a instalar un proyecto de generación de energía eléctrica firme, pero renovable, a través del acoplo de una planta de energía solar con un electrolizador, lo que le va a permitir entregar energía 24 horas al día. Y bueno, Colombia no lo he marcado, pero también comentarles que en Colombia, donde tenemos oficina, hemos venido trabajando con varias empresas del sector de gas y petróleo, del sector eléctrico, que hay muchísimo interés y creo que muy pronto vamos a empezar a ver también iniciativas de este tipo porque hay bastante movimiento. El hidrógeno además tiene el gran potencial de convertirse en un commodity que se va a poder exportar entre continentes. Entonces hoy en día exportar energía renovable solo es posible pues al país vecino a través de una línea de transmisión, pero se espera que el hidrógeno pueda ser transportado entre continentes de la misma manera que se hace hoy en día con el gas licuado. Y esto nos va a permitir como región exportar grandes cantidades de energía renovable almacenada en hidrógeno. Y esta es una oportunidad que ya ha visto Chile, que ya está viendo también Argentina y que seguramente varios de nuestros países de la región se irán sumando por el gran potencial de renovables que tenemos.
Decir que también no todo el hidrógeno, como les comenté antes, es limpio, solo el 5% del hidrógeno hoy en día es limpio, entonces para poder lograr una exportación de hidrógeno renovable, que es lo que van a estar demandando los mercados más avanzados como el de Japón, el de Corea, es necesario que ese hidrógeno sea un hidrógeno completamente renovable, completamente limpio, y para eso nosotros en inicio estamos trabajando en Europa en lo que es el primer esquema de certificación de origen para el hidrógeno, de la misma manera que funcionan los certificados de energías limpias, que garantizan el origen de esa energía. Nosotros estamos comenzando con este esquema de certificación que va a certificar si el hidrógeno efectivamente ha sido generado de manera limpia, que va a ser hidrógeno verde, o si es un hidrógeno no tan limpio, que sería el hidrógeno low carbon o el azul. Y bueno, finalmente unas palabras de conclusión, palabras finales. Entonces el hidrógeno, como les digo, permite una verdadera integración de energías renovables en todos los sectores de nuestra economía, en la industria, en la energía eléctrica, en el transporte, en el gas natural. Permite electrificar indirectamente sectores donde no es viable la electrificación, entonces industria como la de la aviación, las siderúrgicas, donde el consumo final de energía está principalmente basado por combustibles líquidos y fósiles, es decir, son industrias que necesitan una molécula, no necesitan electrones. Entonces es ahí donde el hidrógeno va a permitir descarbonizar, siendo un combustible gaseoso o que se puede licuar. Va a ser estratégico para muchas de las industrias que tenemos en nuestra región, que son industrias pesadas. Nosotros en nuestra región tenemos un sector minero muy pujante, muy fuerte, un sector de oil and gas, tenemos industria de fertilizantes. Entonces todas estas industrias, nuevamente, descarbonizarlo no es sencillo y no se va a lograr solamente electrificando, y ahí el hidrógeno juega un papel. Gobiernos como Chile o Uruguay ya iniciaron compromisos muy claros frente al desarrollo y el despliegue del hidrógeno, y Costa Rica está dando pasos bastante certeros. Creemos que Colombia posiblemente va a ser el país que va a seguir esta línea también en los próximos meses y años. Y bueno, el mensaje también de por qué no convertirnos como región en una región exportadora de energías renovables a través de hidrógeno. Yo creo que tenemos todo para lograrlo. Tenemos un gran potencial de energías renovables, tenemos muy buen recurso hídrico, tenemos espacio disponible. Entonces, ¿por qué no ser esos impulsores del desarrollo del hidrógeno verde a nivel global? Sería mi invitación. Y con eso termino. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Perfecto, Ana. Muchas gracias por esta exposición interesante. Vamos a dejar la posibilidad de que las personas que están siguiéndonos puedan utilizar el chat para hacerte algunas preguntas, para planteártelas más adelante. Inmediatamente pasamos con Consuelo Garía. Ella es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción. Consuelo ha trabajado como ingeniero de procesos en el desarrollo y evaluación de proyectos para la minería, y actualmente se desempeña como Hydrogen Solutions Developer en ENGIE, donde se enfoca en la búsqueda de soluciones de hidrógeno para la industria minera. El tema que nos va a ayudar a esclarecer, Consuelo, es hacia una economía neutral en carbono, soluciones de hidrógeno para una minería verde. Adelante, Consuelo. Muchísimas gracias, Manuel, por la introducción, y muchísimas gracias también por la invitación hoy día. El objetivo de mi presentación es poder contarles un poco sobre las soluciones de hidrógeno que estamos trabajando dentro de ENGIE para lo que es minería. Y para comenzar, para aquellos que no conocen ENGIE, contarles que ENGIE es una compañía que se enfoca en ayudar a sus clientes en mejorar el uso de su energía y en reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Aquí nosotros tenemos 3 pilares fundamentales, que son la generación de energía baja en dióxido de carbono, contar con infraestructura de generación y transmisión de energía a lo largo de todo el mundo, y tener soluciones para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos energéticos. Como pueden ver, nosotros en ENGIE tenemos una presencia global, estamos alrededor de todo el mundo, y si nos centramos en lo que es Latinoamérica, tenemos presencia en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en Argentina, y también en Brasil, pero esa ya sería una unidad de negocios independiente. Cuando hablamos de Perú,
nosotros aquí somos líderes en este mercado, con cerca de 2.500 megawatts de capacidad instalada, 2.600 colaboradores y 140 clientes en servicio. Esta diapositiva es más que nada para mostrarles la cantidad de soluciones que les puede ofrecer ENGIE a la minería. No voy a entrar en todos los detalles acá, pero comentarles que estas se dividen en 3 áreas principales, que son el suministro de energía, el desempeño de las operaciones y lo que es descarbonización. Y es acá en la descarbonización donde voy a empezar a hablarles de lo que es el hidrógeno. El hidrógeno, probablemente esto muchos de ustedes ya lo saben, pero es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más simple y más abundante en el universo, que fue descubierto por Henry Cavendish en 1766. Es 14 veces más liviano que el aire y tiene una gran densidad energética. Ahora, cuando nosotros en ENGIE hablamos de hidrógeno, hablamos del hidrógeno verde, que es aquel producido por la electrólisis del agua utilizando energías renovables. Entonces, para generar este hidrógeno, ocupamos un equipo que se llama electrolizador, que lo que hace es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad. Ahora, si queremos convertir este hidrógeno en energía, en electricidad, vamos a ocupar un equipo que se llama celda combustible, que realiza el proceso inverso que el electrolizador, por lo tanto va a generar energía y va a producir solo agua. Nosotros dentro de ENGIE tenemos una visión para el hidrógeno, y aquí nosotros queremos primero enfocarnos en los que llamamos los países tipo A, que son países que tienen un alto potencial de energías renovables, y que por lo tanto permiten producir hidrógeno renovable, o hidrógeno verde, ¿cierto?, a precios competitivos. Importante comentarles que el precio de la energía es súper importante, influye mucho en lo que es el costo del hidrógeno, influye alrededor de un 50-70% del costo del hidrógeno, depende del costo de la electricidad. Por eso es súper importante contar con energías baratas. Luego nosotros queremos que industrias que tienen un alto consumo de energía, como es la minería, por ejemplo, empiecen a utilizar el hidrógeno dentro de sus operaciones y sean ellos mismos que apalanquen su uso por otras industrias más pequeñas, ¿cierto? Para luego poder exportar el exceso de hidrógeno que se genera en estos países a países que llamamos tipo B, que son países que tienen un alto consumo de energía, pero que no tienen los recursos renovables para producirlo por ellos mismos. Como pueden ver, nosotros en ENGIE ya estamos bastante activos en temas de hidrógeno, tenemos varios proyectos concretos. Ya les comentaba Ana hace un momento que tenemos el proyecto con ENAEX en Chile, que es de amoníaco verde para producción de explosivos. En Sudáfrica estamos con Anglo American con el proyecto de los camiones. En Australia con Yara nuevamente con amoníaco verde, pero en este caso para fertilizantes. Y en Europa tenemos varios proyectos de producción de hidrógeno para distintas aplicaciones como movilidad, electricidad y calor. Ahora, ¿por qué se habla tanto de la minería cuando hablamos del hidrógeno? La verdad es porque nosotros vemos que la minería está al centro de la transición energética. La minería en Perú, y la minería en general en todos los países mineros, es uno de los principales emisores de dióxido de carbono, principalmente por el consumo de los combustibles fósiles. Sin embargo, nosotros vamos a seguir necesitando de la minería si queremos alcanzar esta reducción de huella de carbono, esta transición energética. Por lo tanto, vemos que hay una gran cantidad de desafíos, pero al mismo tiempo hay una gran oportunidad para descarbonizar esta industria. En el caso de Perú, nosotros vemos que Perú tiene una de las mejores radiaciones solares del mundo, tiene el potencial de generar energía a través del agua mediante sus plantas hidroeléctricas, y además tiene un gran potencial de energía eólica. Todo esto hace que Perú se pueda convertir en uno de los primeros productores de hidrógeno verde a precios competitivos del mundo. Y además vemos también una gran oportunidad para el cobre en Perú. El cobre, por ejemplo, es utilizado en la producción de vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico requiere 4 veces más cobre que un vehículo convencional. Y además vemos que la demanda por minerales verdes va a aumentar
a medida que la demanda por productos bajos en carbono y tecnologías renovables aumente. Por lo tanto, Perú aquí tiene una gran oportunidad para convertirse en uno de los principales productores de cobre verde del mundo. Ahora, ¿cómo queremos hacer todo esto? Lo primero es que necesitamos entender los diferentes procesos y cómo se consume la energía dentro de una mina. Y de manera general, en el caso de una minería del cobre, todo comienza con la extracción del mineral del rajo, el que es transportado mediante camiones mineros a las plantas de chancado. Y luego, dependiendo si tenemos sulfatos o óxidos de cobre, vamos a tener distintos procesos que requieren ya sea de electricidad o de combustible. Entonces, con esta información, nosotros podemos realizar un balance de energía, y lo que nosotros hemos visto es que el mayor consumo está dado por la mina a rajo abierto, por el consumo de combustibles fósiles, como es el diésel, de los camiones mineros. Un camión minero consume en promedio alrededor de unos 3.000 litros de diésel al día, lo que se traduce en unas 3.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Y esto es solo para un camión, entonces habría que hacer el cálculo de la cantidad de camiones que tiene una mina o de la cantidad de camiones que tiene Perú para saber cuánto emitiría en el fondo todos los camiones, pero definitivamente es muy considerable la cantidad de emisiones debido a este tema. Ahora, ¿cómo queremos nosotros alcanzar este objetivo de esta mina verde? Lo primero que necesitamos entender es la situación actual, y de manera general una mina se encuentra conectada a la red y cuenta con un generador a diésel. Además cuenta con procesos térmicos, con procesos eléctricos y con movilidad pesada. Por lo tanto, el siguiente paso para alcanzar nuestro objetivo sería incorporar energías renovables, que puede ser mediante una planta eólica, una planta solar o incluso un PPA verde. Vamos a incorporar un sistema de manejo de energía y almacenamiento en batería. Pero con esto aún no logramos nuestro objetivo, ¿cierto?, de tener la mina 100% renovable, y es por eso que nosotros queremos incluir esta infraestructura de hidrógeno, para luego utilizar el hidrógeno en lo que es movilidad, en los procesos de combustión, y por supuesto también podemos pensar en los explosivos verdes. Nosotros dentro de ENGIE ocupamos lo que llamamos el backcasting approach, que en el fondo nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo final, sabemos que queremos llegar a este endgame de una mina 100% renovable, y es por eso que a partir de ahí vamos viendo los horizontes 3, los horizontes 2, el horizonte 1, porque si lo hacemos con el enfoque incremental, lamentablemente nos puede pasar que lleguemos a una solución que no es compatible con el siguiente paso, y por lo tanto vamos a haber perdido tiempo y dinero en el camino, y la verdad es eso algo que no nos podemos permitir, ¿cierto? Nosotros dentro de ENGIE contamos con una herramienta interna que se llama Prosumer, que lo que hace es tomar las distintas necesidades del cliente, como electricidad, calor, combustible, y hace un match con las tecnologías disponibles, con sus operaciones, y podemos incluir incluso algún tipo de contexto, si es necesario, como alguna regulación, por ejemplo. Entonces, con toda esta información, este software o este modelo, lo que hace es determinar la tecnología que permita alcanzar el menor costo de energía o el menor costo de operación, para que el cliente pueda en el fondo saber o determinar qué tecnología le conviene utilizar en cada uno de los horizontes en estudio. Hecho esto, cuando ya identificamos los casos de negocio que hacen sentido, vamos a pasar a una siguiente etapa que nosotros llamamos la etapa de co-creación de la solución. Y en este caso, la solución propuesta es el retrofit de un camión minero, que lo que queremos hacer es reemplazar el actual motor a diésel por una tecnología basada en celdas combustibles. La idea es hacer un estudio primero de prefactibilidad, pasando una factibilidad, podemos hacer un piloto en el sitio si es que es necesario, o pasar directamente a una etapa de implementación. Aquí ustedes pueden ver la cadena de valor del hidrógeno que se propone para esta solución, pero que también es válida para otras soluciones como electricidad o combustible. O calor, perdón. Bueno, aquí ustedes pueden ver que nuestro enfoque es global. Los países que ustedes ven ahí en azul son países donde ya estamos activos, varios de ellos con proyectos concretos, como es el caso
de Sudáfrica, pero nuestra idea es seguir avanzando, es seguir buscando oportunidades en el resto de los países que vemos que tienen un gran potencial para producción de hidrógeno verde y también para descarbonizar la minería. Y por último, me gustaría invitarlos a colaborar en este camino de descarbonización de la minería para esta transición energética, porque si trabajamos juntos vamos a llegar mucho antes a una solución, a este nivel de productividad, sin perdernos en el camino en este ego void que se llama, que es lo que pasaría que si trabajamos cada uno por su lado. Lamentablemente, si no colaboramos nos vamos a demorar muchísimo más tiempo y nos va a costar mucho más en llegar a una solución. Y si de verdad queremos cumplir y alcanzar nuestros objetivos de reducción de huella de carbono, necesitamos trabajar lo más rápido posible. Así que muchísimas gracias. Ahí están mis datos y los de Daniel Camac, que es el líder comercial de Perú. Si cualquier duda nos pueden hacer llegar su consulta. Muchísimas gracias. Gracias, Consuelo. Realmente interesante tu exposición, sobre todo por el tema del enfoque que hemos tenido o que queremos tener del uso del hidrógeno en el sector mineros. Vamos a pasar a la exposición de Cristian Yáñez. Él va a estar con el tema estado de avance internacional o estado de avances internacionales y aplicaciones en sectores de minería e industria. Cristian es ingeniero civil con mención en industrias de la Universidad Católica de Chile y Master of Science de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremerhaven en Alemania. Cristian Yáñez posee más de 18 años en el sector energía, habiéndose desempeñado en empresas del sector celulosa, plantas térmicas y distribuidoras de energía. Entre los años 2008 y 2018 fue gerente del área de construcción sustentable y eficiencia energética de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la CCHC. Ha sido responsable de diversos estudios referentes en el sector energía, tales como la curva de conservación de energía del sector residencial, Catastro Nacional de Leña, hoja de ruta del hidrógeno verde, estrategia térmica de Chile, diversas hojas de ruta tecnológicas. En la actualidad se desempeña de gerente en Indata SPA, filial de la CDT, que corresponde a un spin-off especializado en levantamiento y análisis de datos. Adelante, Cristian. Hola, ¿me escucho bien? Ya. Muchas gracias por la invitación. Espero que se vea la presentación que les tengo preparada. Tengo 15 minutitos, pero yo creo que lo podemos hacer bien rápido, digamos, ¿ya? Antes de nada, para contarle un poco quién es Indata, nosotros somos un spin-off, una empresa que salió de la corporación tecnológica de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es un gremio, una asociación gremial en Chile, pero que también es un holding de empresas, ¿ya? Y una de las entidades es la CDT, ¿ya? Nosotros nos especializamos principalmente en estudios muy orientados al sector energía y minería, ¿ya? Energía y medio ambiente, digamos, en Chile, ¿ya? Gran parte de los estudios, como decían en la introducción referente, lo hemos realizado, la hoja, y de hecho nos tocó el año pasado hacer la hoja de ruta del hidrógeno verde en Chile, que ha sido la base para la estrategia chilena del hidrógeno que se está discutiendo en estos días, digamos, ¿ya? El tema del hidrógeno es un tema apasionante, ¿ya? Es un tema muy interesante, digamos. Aquí, bueno, mostrar un poquito las empresas con las que trabajamos, son principalmente empresas nacionales y principalmente distribuidoras, mucho para los ministerios, ¿ya? Y el tema del hidrógeno, quería hacerle una pequeña reflexión. Es un tema muy interesante porque uno cuando se va metiendo se va enamorando de este combustible, ¿ya? Que es tan simple, pero al final tiene tantas atribuciones, y que, sin embargo, los desafíos técnicos que nos quedan para escalarlo van a ser fundamentales. Y como decía Consuelo, es importante un trabajo en común, ¿ya? Porque gran parte de las cosas del hidrógeno no están desarrolladas y se tienen que escalar en los próximos 10 años, ¿ya? No voy a contar muy rápidamente que el hidrógeno verde, ya que Ana lo aclaró de la mejor de las formas posible, básicamente es la generación, digamos, del combustible, el hidrógeno a través de fuentes renovables, ¿ya? Y a través de un electrolizador que ya está bastante explicado, ¿ya? Los electrolizadores son tecnologías que existen hace más de 100 años, digamos. De hecho, uno de los primeros gran escala está en Perú, en el Cusco, ¿ya? Cuando nos tocó hacer esta hoja de ruta, tuvimos que levantar toda la experiencia histórica, y una de las primeras que nos salió fue la experiencia peruana, por lo cual no es una tecnología nueva, ¿ya?
Y esto quizás tocar un poco más en detalle, que algo que quizás las panelistas anteriores no han tocado, es importante saber que hay una cierta cadena de valor, ¿ya? Y que para que el hidrógeno se desarrolle en toda esta cadena de valor, cada una tiene que ser desarrollada. Los insumos son la electricidad y el agua, ¿ya? Pero hay una etapa de electrólisis, que en la actualidad los electrolizadores, el gran desafío es hacerlos cada vez más grandes para que produzca una mayor cantidad de hidrógeno a partir de la electricidad. ¿Ya? Ahí está el desafío que está en los países como Alemania, que está en los países como Japón, Corea, que son los que están más a la vanguardia, ¿ya? Luego el almacenamiento, ya que obviamente es un combustible muy volátil, ya ahí muestra un poco las cifras, y es un combustible explosivo, digamos, es flamable, básicamente. Entonces, los otros desafíos para el desarrollo de la industria del hidrógeno está en la distribución, ¿ya? Hacerlo líquido, hacerlo comprimido, básicamente, etcétera. En ese contexto, por ejemplo, el amoníaco, como hablaban anteriormente, se ocupa como un carrier energético, que es lo que está viendo principalmente Japón, viendo esta solución, básicamente, ¿ya? Y las distintas conversiones, básicamente, una conversión electroquímica para generar celdas combustibles, como lo explicaron, para generar electricidad, que puede ser tanto para gran generación como para los automóviles, ¿ya? Una conversión termoquímica, básicamente, se puede ocupar un porcentaje, como voy a explicar más adelante, del hidrógeno en motores, en turbinas, digamos, ya sin hacer mayores modificaciones, y se está trabajando, empresas como Siemens, para aumentar el porcentaje que se pueda quemar en turbinas que son a gas natural, digamos, ¿ya? Y la aplicación principal actual, que la industria actual, que principalmente la industria química, ya que el sector de químico del amoníaco, para generar el amoníaco para fertilizantes, para los explosivos, o se ocupa también bastante para el tema de las refinerías, ya gran parte de los procesos para generar hidrogenación de los combustibles ocupan un porcentaje y lo genera a partir del gas natural. Ahora, aquí podemos ver cuál es vamos viendo cuáles son las grandes ventajas que tiene el hidrógeno. El hidrógeno tiene, bueno, los grandes desafíos. Esta es la forma de transporte, ¿ya? Aquí aparecen básicamente la eficiencia acumulada, ¿ya? Que para pasar de la electricidad básicamente el hidrógeno se pierde un 30, un 37%. Y aquí son los porcentajes que se espera ir aumentando a medida que se está generando una mayor masificación o un mayor escalamiento del combustible. Sin embargo, lo que no está resuelto todavía son la etapa de cómo hacer el transporte, básicamente. En la compresión, se está trabajando en eso, se están sacando normativas, la licuefacción, o a través de aplicaciones interesantes como el power to gas, es decir, transformar la energía básicamente en un combustible, un gas sintético, ¿ya? Y aquí están los desafíos, digamos, tecnológicos que se van a tener que hacer en los próximos años, ¿ya? Y aquí viene lo apasionante de este combustible, un combustible que por un lado en términos de densidad, como lo explicaba yo entiendo Consuelo, es casi 8 veces más denso, tiene mayor cantidad de energía por kilo que el diésel que se ocupa en los motores, es decir, que pueden tener una autonomía 3 veces mayor ocupando el mismo peso, un camión, un vehículo, pero al mismo tiempo es un combustible tremendamente volátil, ¿ya? Por lo cual el desafío principalmente está en el almacenamiento y transporte, ¿ya? Eso es interesante conocer respecto al hidrógeno, ¿ya? Y aquí un poco los costos y cómo son las estimaciones. Estas son estimaciones que nosotros hicimos para la hoja de ruta de Chile en base a la forma de producirlo. Y efectivamente, como decía Consuelo, el gran porcentaje para generar el costo del hidrógeno básicamente viene por la energía. ¿Ya? Mientras más barata la energía, es más conveniente, digamos. Y siempre, y lo que se está viendo en los distintos países es generarlo conectado a la red o tener instalaciones que sean desconectadas a la red, ¿ya? En general desconectada a la red, es decir, una estación eólica, una estación fotovoltaica que solamente genere hidrógeno, incluso pasa a ser más rentable, producto de que la energía en general es mucho más barata, el costo nivelado de la energía es mucho más barato que tener contratos, digamos, de largo plazo de energía eléctrica, básicamente, ¿ya? Y esto va a ir disminuyendo en los próximos años. La unidad en que se ocupa el hidrógeno son unidades por kilo, digamos, y ahí se estima que va a ir bajando en los próximos años, ¿ya? El agua no es tan relevante con respecto al costo, ahí esa es una de las primeras cosas que salió cuando tuvimos que hacer esta hoja de ruta,
con respecto a eso, ¿ya? Sin embargo, las economías de escala dicen que van a bajar básicamente de 4 a casi $3, digamos, por kilo, lo que lo hace bastante más competitivo. ¿Cuál es el uso actual? Aquí no quiero entrar mucho en detalle. Yo creo que ustedes lo explicaron bastante bien y casi el 70% de la actualidad se ocupa principalmente en fertilizantes, digamos, fertilizantes explosivos para generar amoníaco. Esa es la industria actual. ¿Ya? En el caso de Chile, la principal cantidad de hidrógeno está principalmente en el sector de refinerías. ¿Ya? ENAP ocupa, la refinería chilena lo ocupa para la hidrogenación y qué sé yo, y el amoníaco se importa. Entonces, efectivamente, ahí se ve un potencial de hacer un amoníaco verde al poder fabricarlo con hidrógeno en el mismo país, digamos, ¿ya? Esto es lo fabricar y efectivamente menos de un 5% se genera en forma, digamos, renovable, digamos, en forma generante todo el hidrógeno viene a través del reforming de vapor del gas natural, ¿ya? Y eso se produce en el mundo. Y los distintos usos, quizás esto no lo han tocado, pero en general estos son los usos convencionales que tienen, que va desde la hidrólisis, las mantequillas, como ustedes pueden hacer, ocupa básicamente una cantidad de hidrógeno para hacer esto, la producción del amoníaco, las refinerías, pero están todos estos cuadritos que son las aplicaciones más a futuro, que son las que se van a desarrollar en los próximos años, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con almacenaje, principalmente de gran cantidad de energía, más estacional, empezar a aplicar el hidrógeno en las cañerías, ¿ya? Como de gas natural, y principalmente el transporte, ¿ya? Hay aplicaciones bien interesantes, por ejemplo, Japón ha desarrollado mucho el tema de las montacargas o el transporte dentro de minas, donde al ser la combustión, generar agua es un combustible muy limpio, ¿ya? Y entonces un reemplazo natural, un reemplazo obvio para ese tipo de tecnología, ¿ya? ¿Y cómo se ve el futuro? ¿Cómo va a crecer esta industria? Aquí nosotros hicimos algunos números respecto a las distintas proyecciones de distintas entidades, como IRENA, el Consejo de Hidrógeno, digamos, y no me acuerdo cómo se llama esta institución. Estuvimos haciendo un análisis de toda esta, y no se ve que crezca tanto en los próximos años, los próximos 10 años, porque va a ser una etapa principalmente de escalamiento y desarrollo tecnológico. Sin embargo, del 2030 en adelante, la cantidad, el crecimiento en rango de magnitud mucho mayor, va a ser de 116.000 a cerca de 600.000 en los siguientes 20 años. Cuando las tecnologías se masifiquen más en el transporte, se masifiquen mucho más en el tema de los camiones, etcétera, ¿ya? Las aplicaciones, creo que las explicaron bastante claro, quizás voy a entrar en detalle más en algunas, ¿ya? En el sector eléctrico, principalmente, aquí no me gusta hablar solamente del hidrógeno, porque el hidrógeno se va a enfrentar con distintas tecnologías, ¿ya? No va a ser solamente un mundo del hidrógeno, va a estar compitiendo con la batería y qué sé yo. Aquí se ve que corre con ciertas ventajas en almacenamiento de largo tiempo, en almacenamiento, por ejemplo, estacional, digamos, sobre 200 megawatts, tiene mucho sentido, principalmente por su alta densidad gravimétrica, básicamente. Se está viendo en Europa cómo almacenarlo bajo tierra, alta presión, etcétera. Sin embargo, para almacenamientos más rápidos, como vehículos de menor efectiva, digamos, ¿ya? Y en la combustión, en la generación, las dos líneas principalmente se están empezando a inyectar turbinas, como mencioné, 5 minutos más. Siemens está desarrollando turbinas que tienen un mayor porcentaje de acepta el hidrógeno que se puede ocupar. Es decir, ¿cuál es la aplicación principalmente acá? Todo el hidrógeno excedente de las renovables se pueden aplicar a plantas de generación, y esto genera que sea bastante más económico, ¿ya? Y plantas térmicas a base de fuel cells puede parecer poco eficiente. Sin embargo, cuando se genera una economía solamente del hidrógeno, sí pasa a tener sentido generar a partir del hidrógeno, generar nuevamente electricidad a través de tecnologías que tienen del orden de 60% de eficiencia, y en los próximos años vaya a llegar al 70% a la masificación. Este es un ejemplo que se está viendo en Corea, son plantas ya de 50 megas, digamos, de generación eléctrica, ¿ya? Para satisfacer la industria, ¿ya? Esto un poco como decía Ana, creo al principio, se puede inyectar un porcentaje en la red. ¿Por qué es interesante la inyección en la red? Y eso también se está viendo en Chile, porque toda esta generación que se puede hacer cercana a redes puede almacenarse todo lo excedente del hidrógeno en esta misma tubería a un costo marginal.
países como Alemania tienen un 10%, pero están estudiando llegar a un 20%, y países como Holanda un 12%, ¿ya? Y realmente sin mayor, digamos, inversión, se puede ocupar las redes de los países para almacenar una cantidad de hidrógeno que puede ser excedente de las renovables, ¿ya? Los camiones mineros lo explicaron bastante bien, no quiero entrar mucho más en detalle. La gran ventaja de esto es que al tener una alta densidad energética y pueden permitir rápida recarga, yo creo que en este punto corren con bastante ventaja respecto a las baterías de litio, ¿ya? Se pueden recargar muy rápido, los camiones mineros, como decía, consumen 3.000 litros por día, básicamente, pero al mismo tiempo es casi como el gas natural, se puede recargar bastante más rápido, ¿ya? Ya China está desarrollando algunos camiones, y hice algunos números, sacando algunos números que en Perú me dijeron que había aproximadamente 350 camiones de extracción minera que operan 24/7, tiene el potencial básicamente de 300, el potencial de ahorrar 340.000 metros cúbicos de diésel al año y evitar una cantidad de emisiones de aproximadamente 1 millón de toneladas de CO2, ¿ya? En Chile hay algunos proyectos, principalmente proyectos para estudiar no solamente a través de celdas combustibles, sino también a través de motores, que se hace un retrofit con zona diésel y que un porcentaje puede funcionar con hidrógeno, 10-20%, y que son un retrofit de menor costo a grandes camiones mineros como los que hace la empresa Alstom, ¿ya? Y bueno, y aquí está la otra ventaja, buses interurbanos y camiones de carga son la alternativa bastante más obvia. ¿Cómo es el desarrollo mundial? ¿Ya? Esta diapositiva no quiero entrar en detalle, pero solo les puedo decir que está desarrollándose en distintas partes del mundo, ¿ya? Y en distintas etapas. Hay países que están desarrollando mucho más el storage, como este proyecto de Cavern Energy, que está bastante creo que en Francia. En Corea, en Japón, los desarrollos están mucho más por los usos finales, fuel cell para los automóviles. Ya hay autos Hyundai que son con celdas combustibles, Australia principalmente el amonio verde, pero en general lo que sí se puede ver que es constante es que son consorcios público-privados, eso requiere alta inversión, por lo cual en casi todos los desarrollos que están en distintas etapas se junta la empresa privada con el gobierno para hacer desarrollo a largo plazo y para ir tomando posiciones, ¿ya? En los casos que yo encuentro más interesantes, especialmente para países como nosotros, ¿ya? Que probablemente vamos a tomar un poco de tecnología, son los casos de los países asiáticos y Alemania, ¿ya? Corea ya tiene una hoja de ruta desde hace varios años, principalmente orientado a la producción de celdas combustibles y vehículos con hidrógeno. Quieren pasar de 2.000 vehículos a 6,2 millones de vehículos al 2040, de 14, o bueno, ya están cerca de los 200 electrolineras a 1.200, y generar esta capacidad de generación a través de fuel cells, ¿ya? Muy orientados, se ven ellos como exportadores del hidrógeno y principalmente de la tecnología, ¿ya? En el caso de Japón, ellos se ven como una sociedad del hidrógeno, ellos ya permean a nivel residencial, ellos ya desde el año 2005 tienen celdas combustibles en los lugares que funcionan con gas natural y quieren llegar a tener una mayor cantidad de viviendas con estas celdas con hidrógeno al 2030, básicamente. Hay 2.000 vehículos actualmente con hidrógeno, vehículos Toyota tiene sus líneas con hidrógeno y quieren llegar a 800.000 vehículos en 2030 y todos los vehículos al 2050. ¿Ya? El país, yo creo, a mi modo de entender, cuando tenemos que hacer levantamiento, líder en el desarrollo de esto, ¿ya? Y Alemania recién acaba la semana pasada de sacar su hoja de ruta, ¿ya? Y ellos van muy fuerte en varios aspectos, al desarrollo del hidrógeno verde a partir de renovables, principalmente eólicas, y empezar a generar un mercado interno para extenderlo al resto del mundo, ¿ya? Quieren generar un pilar de una industria sustentable, todos sus procesos químicos que ocupan hidrógeno, quieren pasarlo a ser renovables, y un gran desarrollo para la infraestructura de transporte. Como son alemanes, básicamente parte por la regulación y la infraestructura para ellos es prioritaria, a diferencia de nuestros países que uno va más por la validez comercial y luego la infraestructura. Bueno, aquí un poco ellos están desarrollándolo como debe ser realmente, ¿ya? Bueno, aquí todos los proyectos que tienen los alemanes, digamos, respecto a Power to Gas, que no solamente hidrógeno, pero también gas natural, pero básicamente ellos ven como la forma de almacenamiento a través de esa forma, ¿ya? Y unas conclusiones muy generales que alcancé a hacer recién, ¿ya?
en general los desarrollos se están viendo los próximos 10 años en todas las áreas de la cadena de valor, desde el storage hasta el uso final, ¿ya? Las principales aplicaciones se observan en el sector de transporte de carga, donde vamos a ver resultados más en el mediano o largo plazo, y hay un gran potencial. Y en el transporte menor va a ser muy competitivo, va a competir bastante con, nosotros creemos, con las baterías, ya baterías de litio y qué sé yo, ¿ya? Y en los próximos años el desarrollo va a hacer que la industria actual que ocupa hidrógeno, que no es verde, y transformándolo a poco a verde, ¿ya? Para los países como yo creo en Sudamérica, y un poco la hoja de ruta de Chile va en eso, y yo creo que va a ser muchos países, se va a desarrollar principalmente en industrias exportadoras que requieren hidrógeno o reemplazar los combustibles fósiles. Es decir, se quiere hacer una minería más verde, se quiere exportar un amoníaco verde o se quiere exportar algún proceso que sea verde, metanol, etcétera, ¿ya? Entonces yo creo que hay que poner ojo en ese tipo de industrias que tiene un potencial exportador que necesita ser más verde y donde pasa a ser competitivo, como en el caso de los camiones mineros, donde ya está siendo competitivo respecto al diésel, ¿ya? Es un poco los que le tenía que explicar. Disculpen que me haya excedido un poquito de los minutos. No te preocupes, Cristian. Muchas gracias por la excelente intervención. Y por favor, todavía no te retires porque tenemos algunas preguntas que a lo mejor nos puedas ayudar a absolver. Para las personas que han estado consultando si es que se va a compartir las PPTs, efectivamente vamos a consultar a los expositores. Ellos probablemente den su autorización para pasarlos a los correos que están indicando, a los correos que han mandado o que han indicado ustedes mismos para la inscripción o para la suscripción, para el registro, para ingresar a este webinar. Vamos a pasar con Jaime Parada. Él es doctor ingeniero de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, con 35 años de experiencia en las áreas de energía y cambio climático. Él es consultor internacional con asesorías desarrolladas en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. También es consultor internacional del Departamento de Energía de Estados Unidos. Fue asesor técnico principal del proyecto de eficiencia energética para la reducción de gases productores de efecto invernadero en Chile, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es gerente general de la empresa consultora Deuman, la cual tiene oficinas en Perú, Ecuador y Chile. Él nos va a estar hablando acerca del Fondo Verde del Clima, que representa una oportunidad para el financiamiento del hidrógeno verde. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi presentación es el Fondo Verde del Clima, una oportunidad para el financiamiento del hidrógeno verde. Nuestro lema en Deuman es que somos personas desarrollando soluciones innovadoras para un mundo sustentable. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Primero vamos a ver el Acuerdo Climático de París, que se lleva a cabo en la COP21, después el Green Climate Fund, donde vamos a analizar la configuración, la arquitectura, los proyectos, los instrumentos financieros, criterios financieros y acreditación de entidades. Finalmente vamos a ver las posibilidades de financiamiento del hidrógeno verde, aplicaciones, cosa que ya todos lo han mostrado con mucho detalle, así que nos vamos a profundizar más si es posible que el hidrógeno verde pueda aplicar a esto. El objetivo del Acuerdo Climático de París de 2015 fue el reforzar, la respuesta mundial al cambio climático y tenemos, ¿de qué forma? Con medidas de mitigación que implica mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y eso se obtiene, ¿no es cierto?, con la disminución de las emisiones de CO2 y medidas de adaptación que implica aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia del clima. ¿Cuáles son los métodos de implementación? Bueno, mecanismos financieros, en este caso el Green Climate Fund, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades. Bueno, el Green Climate Fund, el Fondo Verde, es un fondo internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que se creó en el año 2010, es decir, antes de la COP21.
y el objetivo es catalizar un flujo de financiamiento climático para invertir en un desarrollo de bajas emisiones y resistente al clima, impulsando un cambio de paradigma en la respuesta global al cambio climático. Actualmente hay 197 países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Los beneficiarios son todos países en desarrollo, con foco en los países menos desarrollados, pequeños estados insulares en desarrollo y estados africanos. Financia proyectos y o programas públicos o privados que estén en línea con los objetivos estratégicos nacionales de cada país y busca equilibrar por igual su asignación entre adaptación y mitigación. Bueno, acá vemos cuáles son las contribuciones anunciadas por cada país, a los cuales aquí damos los principales, los que contribuyen, los contribuyentes principales, donde Estados Unidos tiene una cantidad anunciada de 3.000 millones de dólares, Japón de 1.500 millones de dólares, Reino Unido en torno a 1.200 millones, Alemania y Francia 1.000 millones de dólares cada uno, Suecia casi 600 millones de dólares, y así, digamos, hasta llegar a Corea, que está aportando 100 millones de dólares. La cantidad ya confirmada de la que dispone el fondo es de 8.200 millones de dólares, cantidad confirmada ahora el 12 de mayo del 2020. Esta es la arquitectura del Fondo Verde del Clima. Partimos, digamos, por los proyectos, pueden ser proyectos o programas, y estos proyectos y programas tienen que ser presentados al Fondo Verde del Clima a través de una agencia acreditada. Estas agencias acreditadas pueden ser entidades públicas o privadas. Estas agencias presentan los proyectos al Fondo Verde del Clima, cuyos proyectos son analizados por los funcionarios del Fondo Verde del Clima y por su secretariado, y finalmente los proyectos son presentados al board del Fondo Verde del Clima, que sesiona cada 3 meses al año, o sea, disculpe, cada 3 meses, son 4 veces al año, cada 3 meses, y la Junta Ejecutiva revisa los proyectos, los aprueba, los rechaza o los observa. Ahora bien, todos los proyectos que se presenten al Fondo Verde del Clima deben ser autorizados por un punto focal o la autoridad nacional designada, que es el punto de comunicación y coordinación entre el país y el fondo. En el caso de Perú, el punto focal es el Ministerio de Economía y Finanzas. DEUMAN es observador privado del Fondo Verde del Clima. Hemos participado en 4 boards, 3 de ellos en Corea. Las oficinas del Fondo Verde están en Corea, en la ciudad de Seoul, y también hemos estado en el Cairo. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la presentación de un proyecto? En primer lugar, la evaluación de oportunidad de proyecto, ¿ya? En segundo lugar, el desarrollo de una concept note, y en tercer lugar, la elaboración de un funding proposal. Este proceso es apoyado por DEUMAN. Ya lo hemos realizado en varios países y hemos tenido los resultados que acá mostramos. En primer lugar, en el año 2017, el Fondo Verde del Clima tiene 2 componentes, una privada y otra pública, a la cual pueden postular, ¿no es cierto?, proyectos privados o proyectos impulsados por entidades públicas. En el año 2017 salió una licitación de 500 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, llamada Pitch for the Planet, y al final concurrieron y se presentaron 350 proyectos. 3 de los proyectos que presentó DEUMAN están a la izquierda. Presentamos el proyecto de la empresa Valhalla, el proyecto se llama Espejo de Tarapacá, que es un proyecto de pump storage de 600 megas, que después lo vamos a explicar con mayor detalle. También presentamos un pump storage de pequeñas centrales hidroeléctricas, y finalmente otro proyecto de escuelas sostenibles. De esos 350 proyectos presentados por todo el mundo, ya se realizó una verificación de la integridad y se sacaron los concept note repetitivos, y que pasaron a la cartera, al pipeline o a la cartera de proyectos normal que tiene el Fondo Verde del Clima,
Posteriormente, se hizo una revisión de primer nivel, donde se analizó la propiedad que tiene el país del proyecto, cómo se apropia del proyecto, la calidad de la propuesta. Tienen que ser levantados del sector privado, hay un componente de subvención de una entidad ejecutora. Aplicando esos criterios de esa primera revisión, pasaron 258. Después hay una revisión de segundo nivel, donde se analizaron los criterios de impacto basados en el documento de la Junta, se hizo una evaluación técnica, una innovación y un impacto de género, ¿ya? Y en ese caso pasaron de 100 a 150 proyectos. Posteriormente se presentó la revisión del comité de evaluación de 250 proyectos y se confirmó la calidad de los proyectos y el buen ajuste con los objetivos del Fondo Verde del Clima, y en esa cantidad seleccionada de los 20, 30 proyectos, y son 20 a 30 porque se seleccionan 30, pero probablemente no pasen a la fase final, nosotros conseguimos que se seleccionara el proyecto Espejo de Tarapacá. Espejo de Tarapacá se ha gestionado a través del Fondo Verde del Clima un financiamiento de $60 millones, donde hablamos de una inversión de 1.200 millones de dólares. El proyecto busca revolucionar el mercado eléctrico chileno por medio de proveer energía solar fotovoltaica 24 horas al día, 7 días de la semana a precios competitivos. Se requiere viabilizar 600 megas de energía solar dentro del sistema interconectado, 300 de los cuales la energía eléctrica generada a través de 300 megas se inyecta al sistema interconectado, y los otros 300 megas bombean agua de mar a un acantilado. Este proyecto está situado en la región de Iquique. Bombean agua de mar a una altura de 900 metros, y posteriormente en la noche se hace la reversa y se produce la electricidad mediante la energía potencial acumulada en el agua en este acantilado, ¿ya? Entonces ahí se tiene energía durante todo el tiempo. Los resultados son acceso a la energía y generación de energía, tienen lo que se llama en términos técnicos potencia firme, personas y comunidades más vulnerables, salud, bienestar y seguridad alimentaria e hídrica. La entidad acreditada que presentó el proyecto, FINSA, entidad que también fue acreditada por DERMO. ¿Cuáles son los estándares fiduciarios del fondo? Básicamente da subvenciones, préstamos, garantías y participación en capital. Dentro de los tamaños de proyecto hay los XS, que es como la ropa, los micro, que son de 0 a 10 millones de dólares, los small, los pequeños, de 10 a 50 millones de dólares, el mediano, de 50 a 250 millones de dólares, y el large, grande, de más de 250 millones de dólares. La categoría de riesgo medioambiental y social, hay una categoría A, que es riesgo alto, categoría B, riesgo medio, y categoría C, riesgo bajo. A ver, ¿cuáles son los criterios de inversión? Primero, las necesidades del destinatario. Analiza la vulnerabilidad y necesidades de financiación del país y la población y beneficiaria. Segundo, eficiencia y eficacia. Busca determinar si el proyecto presenta solidez económica. Potencial de impacto. Busca medir a través de indicadores el impacto de mitigación o adaptación climática del proyecto. El potencial de cambio de paradigma. Grado en que el Green Climate Fund puede lograr un impacto de desarrollo sostenible que pueda ser replicable y escalable. Esa planta solar fotovoltaica y de pump storage que mostramos es un cambio de paradigma en la generación de energía fotovoltaica. Potencial de desarrollo sostenible, beneficios y prioridades más amplios. ¿Tienen proyectos de beneficios y prioridades más amplios? Propiedad del país beneficiario. El país se tiene que apropiar de ese proyecto. Es la capacidad para implementar un proyecto o programa financiado. Aquí están las agencias acreditadas. ¿Qué agencias se pueden acreditar? Instituciones públicas y privadas,
instituciones financieras públicas y privadas, y también instituciones educativas. En Perú hay una entidad acreditada que es Profunampe, que está acreditada para proyectos pequeños de 1 a 10 millones de dólares, y ahora COFIDE está en proceso de acreditación. Aquí hay la mayoría de los bancos de desarrollo, el BID, la CAF, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son bancos, o sea, son instituciones, bancos de desarrollo que están acreditados. Pero también hay bancos privados, también hay entidades y fundaciones como ABINA, la Agencia de Cooperación Alemana, etc. Ahora, ¿cuáles podrían ser las aplicaciones para la generación del hidrógeno verde? Bueno, no voy a hablar respecto de las aplicaciones porque ya lo hablaron todos los que me antecedieron, pero conforme los criterios de inversión que tiene el Green Climate Fund, ¿pueden cumplirse para el hidrógeno verde? Primero, potencial de impacto. Los proyectos de hidrógeno verde contribuyen al logro de los objetivos y áreas de resultados del Green Climate. Permite reducciones de emisiones por vida del proyecto en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Potencial de desarrollo sostenible. Los proyectos de hidrógeno verde permiten el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Generan co-beneficios económicos, co-beneficios sociales, co-beneficios ambientales. Tienen también el potencial de cambio de paradigma. Los proyectos de hidrógeno verde son replicables, de esta manera el Green Climate Fund puede lograr un impacto de desarrollo sostenible. Amplían la visión para un cambio y los resultados son sostenibles a largo plazo. Es importante señalar que ahora mismo, cuando estábamos preparando esta presentación, nos metimos en la web del Green Climate Fund para buscar qué proyectos de hidrógeno verde se habían aprobado o estaban en algún proceso, no hay ninguno. Por lo tanto, creemos que con mayor razón hay una oportunidad para obtener financiamiento para este tipo de proyectos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar de agradecer a los organizadores por habernos invitado a esta presentación. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Quería saber si aún nos encontramos a Ana, a Consuelo, Cristian. Me indican los organizadores que efectivamente, considerando los correos que han colocado durante el registro, vamos a pasar las PPTs, así que no se preocupen por eso. Ana, yo básicamente voy a lanzarles algunas preguntas que han estado colocando en el chat y que han sido también planteadas previamente al inicio de este webinar durante el registro. Ahora, quería consultarte, ¿qué energías tú consideras son las más competitivas al hidrógeno? Y lo que han estado preguntando también es sobre el tema de los costos, o sea, ¿qué tan competitivo nuevamente es el costo del hidrógeno versus al resto de tecnologías? No lo sé si para el tema del uso industrial o también para el tema del transporte. Sí, a ver, el tema de costos depende mucho de la aplicación, ¿no? Entonces, realmente hay aplicaciones donde estás compitiendo contra un costo alto de energía convencional y otras en las que estás compitiendo contra un costo más bajo. Voy a poner un ejemplo. Hidrógeno para industria. Actualmente ese hidrógeno gris, fósil, que se provee a las industrias, puede estar muchas veces incluso por debajo de $1 el kilogramo de hidrógeno, a veces $1.50. Competir con ese precio es complicado. Para competir, bueno, voy a tener que tener un electrolizador conectado a una planta renovable que tenga energía a muy, muy bajo costo, y todavía, bueno, los casos de negocio que estamos viendo no cierran en el corto plazo, debido a que ese target price es aún muy bajo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de movilidad, tenemos que un vehículo, por ejemplo, en Estados Unidos, un automóvil en California, va a llenar el tanque más o menos con $50. Ese tanque de gasolina le va a permitir circular más o menos unos 500 kilómetros. Con esos mismos $50 se puede llenar un tanque de hidrógeno de 5 kilos
a $10 el kilo y te permite recorrer los mismos 500 kilómetros. Entonces vemos que aunque el hidrógeno tiene un precio target mucho más alto, estoy compitiendo contra la tecnología de gasolina o en el caso de diésel de los buses. Entonces, realmente depende mucho contra qué lo comparemos. Sí, esa sería un poco la respuesta. No se te oye, Manuel. Gracias Ana. Consuelo, respecto a la tecnología de los electrolizadores que han manejado en los proyectos donde ha ingresado ENGIE, se están evaluando el uso de hidroruros metálicos como almacenamiento alternativo del hidrógeno gaseoso. Mira, nosotros ahora, claro, en la cadena de valor del hidrógeno estamos utilizando, ¿cierto?, los electrolizadores. La idea es romper la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, y después almacenar el oxígeno. Principalmente estamos pensando en tener un proceso de compresión y almacenarlo en estanques. No tengo mucha información con respecto a ese tema que me consultas, tendría que averiguar un poco más para poder dar una respuesta. Perfecto. Y en todo caso, ¿cuál consideras tú que ha sido la implementación en el tema del uso del hidrógeno más exitosa que sea en el sector minero? No sé si, o que te haya sorprendido, no sé si nos puedas compartir un poco tu opinión. Mira, con respecto al sector minero, está este proyecto andando en Sudáfrica, que es público con Anglo American, que muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado, que es el retrofit de este camión minero. Es un piloto, la verdad, y en este proyecto ENGIE en el fondo estaría enfocado en la cadena de suministro de hidrógeno y Anglo American en lo que es el retrofit del camión. Es importante mencionar que estos camiones que nosotros estamos evaluando son camiones que ya son eléctricos y que cuentan con motores eléctricos de las ruedas de atrás y cuentan con un generador a diésel junto con un alternador que en el fondo genera la electricidad para que el camión se mueva. Entonces nosotros proponemos, ¿cierto?, reemplazar este motor a diésel por esta tecnología de celda combustible que funcionaría con hidrógeno, y también podríamos pensar en tener una combinación de celda combustible con batería, y obviamente esa combinación va a depender del sitio minero para ver qué es lo que más conviene, pero por ahora lo que más se está evaluando en minería, por el tema de qué es lo que más genera emisiones de carbono, es el tema de los camiones, pero obviamente también hay varias otras aplicaciones que se pueden implementar. En el caso de ENGIE para Perú, ¿han estado visualizando alguna opción en el uso de hidrógeno en alguna operación minera o en otras, en otro tipo de aplicación industrial? Mira, hemos tenido conversaciones con clientes con las minas en Perú, y ahí también está Daniel Camaqui involucrado, y se le ha presentado todo este tema del hidrógeno y las soluciones que nosotros podemos proponerle, y ahí estamos a la espera de ver cómo podemos colaborar y qué podemos hacer en Perú. Pero obviamente la opción de hacer también el tema de los camiones allá existe. Perfecto, muchas gracias, Consuelo. Cristian, yo te quería consultar, hicieron algunas preguntas respecto al tema de la transición, y nos consultan si es que, considerando que hay algunas redes de industria, de redes de gas natural, es, digamos, sencillo utilizar esas redes para inyectarlas con hidrógeno. Sí, a ver, sí, sí, es decir, nosotros tuvimos que hacer para este levantamiento de la hoja de ruta de Chile, digamos, los análisis de distintos países y sin mayores, igual que como decía, digamos, no sé si Consuelo, Ana, sin mayores inversiones, se puede llegar hasta un 6-7%. De hecho, nosotros los cálculos que hicimos para Chile era era agregar un 6%, digamos, de la cantidad de gas natural que se consume en el país, agregar un 6% del hidrógeno, digamos, para ver como el potencial, básicamente, sin hacer una mayor modificación en la inversión de la red. La ventaja que tiene esto es que cualquier excedente, si por ejemplo se tienen sistemas solares para generar hidrógeno para camiones mineros o en alguna sola, porque tiene que ser muy on demand, lo que sobra, si es que llega, se puede inyectar, digamos, esta red y se pueden almacenar ahí, básicamente. Entonces puede tener un costo bastante bajo, ¿ya? Ahora,
por lo que sí estoy viendo que Alemania, ayer me puse a leer básicamente la hoja de ruta de ellos sí están desarrollando infraestructura específica para el hidrógeno, ¿ya? Tuberías especiales, obviamente una cuestión tan volátil, digamos, que tienen que tener cierto recubrimiento si uno quiere pasar estos 20%, pero lo alcanza un porcentaje importante que pueden ser con hidrógeno, un 6-7% sin mayor inversión, ¿ya? Y que si uno suma toda la cantidad, por ejemplo, que tiene usted en Cálida y que siguió todos los gasoductos, pues un porcentaje importante de volumen que puede ser almacenado, ¿ya? Ok. Jaime, nos están consultando por el tema del financiamiento. ¿Cómo podemos acceder al financiamiento de este tipo de proyectos? ¿Cuáles, digamos, son las oportunidades para Perú en el tema de estos fondos que has mencionado? Y si es que, digamos, el hecho de que no se obtenga aún la tecnología, ni siquiera probablemente en etapa germinal aquí en Perú, eso complica las cosas para acceder o para presentar algún tipo de iniciativa que pueda concursar a estos fondos que mencionaste. Las oportunidades para Perú son extraordinarias, entre otras cosas, porque también puede postular a proyectos a fondo perdido, caso que no puede hacerlo, por ejemplo, Chile. Hemos visto la posibilidad cierta de, por ejemplo, a Uruguay le ha sido aprobado un proyecto por el Fondo Verde del Clima de electromovilidad, de transporte público. La empresa pública de transporte de pasajeros en Uruguay, en Montevideo, pidió un financiamiento para buses eléctricos a batería, digamos, de litio, de aproximadamente 100 buses. Son financiamientos a tasas concesionales muy bajas. Demoran un poco más porque hay cierta burocracia, hay que tener cierta paciencia, pero funciona. También proyectos por ejemplo, de fotovoltaicos, porque el cambio de paradigma, te piden eso, va a depender del país. Hay países en los cuales, por ejemplo, la generación fotovoltaica puede ser un business as usual, es un negocio común, entonces ahí no interviene tanto el fondo. El fondo interviene en aquellos países donde, por ejemplo, donde hay barreras, donde hay dificultades para la inclusión de las energías renovables de forma masiva, como es el caso de Perú, donde todavía hay problemas de la incorporación de los recursos energéticos renovables a la red, y que eso tiene básicamente que ver con trabas regulatorias o de otra índole, habiendo tanto potencial fotovoltaico y eólico. Entonces, ahí puede intervenir el Fondo Verde del Clima, cuando hay barreras, incluso por ejemplo, pueden ser proyectos a muy bajas tasas concesionales, o sea, que les permitan, a pesar de las barreras, poder acceder a financiamiento. Y proyectos, desde luego, por eso digo, el tema del hidrógeno, que no hay proyecto que hoy día tenga rentabilidad privada, también puede acceder al Fondo Verde del Clima, incluso con equity, porque, por ejemplo, en el caso de Valhalla, que este es un proyecto que estaba muy mal cuando había hecho ya inversiones del orden de los 3 millones de dólares, pero sin embargo, no podía prosperar, y lo que ellos consiguieron básicamente fueron dos modalidades. Los 60 millones de dólares se van, una modalidad para equity, y la otra modalidad en garantías, porque cuando en Chile hacen licitaciones para los proyectos de energías renovables no convencionales, y efectivamente ahí les viene muy bien la posibilidad, porque les solicitan garantías cuantiosas. A ver, ¿qué otros ejemplos? En pump storage, también pequeñas centrales hidroeléctricas que puedan almacenar la energía a mayores alturas, también son interesantes. Almacenamiento en baterías de litio, también son interesantes. Entonces, hay una gama de proyectos con tecnologías de punta que son muy, muy interesantes. Por el lado eso son todos proyectos privados, pero si hablamos de proyectos públicos, se pueden acceder a proyectos, por ejemplo, que se venden súper bien, yo que sé, donde participen en la propiedad, por ejemplo, en el sector minería en Perú, donde hay tantos problemas con las comunidades, se puede acceder a ciertos proyectos que requiera el sector minero y donde las comunidades indígenas sean socios. Por ejemplo, hemos visto proyectos de esa naturaleza donde hay comunidades indígenas que podrían ser socias de un proyecto eólico. En fin,
ese tipo de oportunidades hay. Perfecto, gracias Jaime. Ana, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas y quisiera consultarte si es que el tema normativo requiere de un esfuerzo demasiado, o sea, o es fácil acoplar el hidrógeno a la normatividad usual que hay para el tema de energía o para el tema de energías renovables en cada país. Mira, se requiere un desarrollo normativo, entonces en aspectos de seguridad, lo que están haciendo la mayoría de países que son nuevos en este tema es que hay unas normas, hay unos estándares internacionales y los países los adoptan, ¿sí? Y los convierten en regulación local, pero no hay que, digamos, reinventar la rueda, o sea, los estándares internacionales están ahí y nosotros, digamos, como países latinoamericanos, generalmente lo que hacemos es adoptar, ¿no? Lo mismo para la homologación de vehículos, por ejemplo, si queremos homologar o traer al país un vehículo a hidrógeno, generalmente el registro de vehículos no lo va a aceptar porque no existe ese tipo de combustible o de tren motriz, entonces hay que hacer ahí unas pequeñas modificaciones. Eso también ocurrió cuando estábamos incorporando la movilidad eléctrica a baterías. Hay otras cuestiones, digamos, un poquito más, yo no diría problemáticas, pero que requieren un poco más trabajo, y es el poder regular el hidrógeno como un combustible para expendio en estaciones de servicio, porque ahí la gran mayoría de países pues tienen unas regulaciones en precios, bueno, que esto se pueda vender como un combustible. El hidrógeno hoy en día es considerado un insumo químico, no un combustible, y por lo tanto las entidades regulatorias de nuestros países pues no lo reconocen como tal, como un combustible. Entonces ahí hay que hacer pequeñas modificaciones también. En fin, hay países que ya están trabajando en esto. Chile ha venido avanzando, Costa Rica ha venido también avanzando en el tema regulatorio y yo diría que no hay que esperar a que la regulación esté lista para empezar a pensar en los primeros pilotos, sino al contrario, a medida que se van desarrollando los proyectos, a medida que se van formando las alianzas privadas, público-privadas, se va desarrollando esa normativa en paralelo. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Uruguay. Ellos quieren importar esos camiones a hidrógeno para sus pilotos. La normativa todavía no está lista, pero es algo que se está trabajando en paralelo. Entonces, bueno, no debería ser un obstáculo, pero sí es algo que hay que trabajar. Y quería hacerte una última consulta. ¿Cuál es, bueno, ya con la experiencia que tiene Inicio, cuál es, digamos, el horizonte o cuál sería el panorama de los nichos de los combustibles, no sé si fósiles, el renovables, el hidrógeno, no sé, si es que va a haber un nuevo esquema, un reacomodo en el tema de los combustibles o definitivamente van a tener que ser, en el caso de los fósiles, van a tener que ser reemplazados al 100%. Pues lo que vemos como tendencia mundial es que la movilidad migre a una movilidad cero emisiones, ¿sí? Eléctrica. Esto se va a conseguir con una combinación de tecnología de vehículo eléctrico a baterías y de vehículo a hidrógeno. ¿Por qué digo combinación? Porque en los segmentos ligeros, en los segmentos livianos, segmentos de uso particular que no son intensivos, las baterías realmente son más costo eficientes y también son más eficientes energéticamente. Entonces ahí este tipo de vehículos se desempeña muy bien. Sin embargo, como mencioné durante mi presentación, en segmentos pesados, de uso intensivo, de largas distancias, las baterías no son técnicamente viables, no nos dan las autonomías que necesitamos, ¿sí? Entonces ahí es donde la movilidad con hidrógeno va a jugar un papel en estos segmentos más pesados. Entonces las tecnologías van a coexistir, no se prevé que compitan. Y se prevé que ambas tecnologías juntas empiecen a reemplazar gradualmente la movilidad basada en combustibles fósiles. Es un hecho que la movilidad a baterías tiene una mayor madurez tecnológica, ha entrado antes, tiene una mayor adopción hoy en día que la movilidad con hidrógeno, es decir, por ejemplo, los camiones de carga a hidrógeno apenas están, digamos, saliendo a ser comercializados, ya hay algunos en prueba. Camiones a batería todavía no existen, entonces, digamos, la tecnología de hidrógeno está un poco retrasada con respecto a la adopción comercial que han llevado las baterías, pero se está desarrollando más rápido en los segmentos pesados.
como los camiones de carga. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Consuelo, quería consultarte el tema de descarbonización que está llevando ENGIE. Cuando hacen la implementación o el uso del tema del hidrógeno, ¿qué tan acelerado puede ser el tema de la descarbonización? No sé si nos puedas contar algún tipo de, o un par de experiencias exitosas que están llevando adelante bajo este planteamiento. Mira, al ocupar en el fondo el hidrógeno como combustible, reduces a cero tus emisiones de dióxido de carbono. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los camiones mineros, pasaríamos, no sé, de un camión de emitir las 3.000 toneladas de dióxido de carbono al año a emitir 0 toneladas de dióxido de carbono si estamos hablando del uso de hidrógeno. Es por eso que es tan importante en el fondo y hablamos tanto de este cambio en el combustible, porque te permite reducir las emisiones, y es por eso que queremos también hacerlo con este hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde en el fondo es producido sin emisiones y al mismo tiempo después cuando es utilizado solamente genera agua como residuo, por llamarlo de alguna manera. Ahora en cuanto caso exitoso, bueno, estamos en proyectos todavía, esto está todo avanzando, está un poco en marcha. El proyecto es piloto en Sudáfrica y el resto de los proyectos, el que tenemos en Chile está recién partiendo, en lo que es Australia también. Ahora Europa está un poco más avanzado y ahí habría que ver cuáles son realmente lo que han alcanzado, no tengo todos los detalles ahora. Pero como te comentaba, al ocupar este combustible limpio ya reduces a cero la aplicación que lo esté utilizando. Qué potente, qué potente. Muchas gracias, Consuelo. Cristian, me mencionaste, es un tema del horizonte para el uso del hidrógeno, que como que estaba un poco lejano, estábamos hablando de 2030, 2040. Bueno, no sé cómo se manejan los horizontes y para términos de energía, esos son muy amplios o son muy cortos. Pero, ¿de qué forma se puede acelerar la conversión para el uso de hidrógeno? O sea, ¿de qué dependería si tomamos el contexto latinoamericano? Buena pregunta. Antes que nada, no sé, para este webinar está viendo que hay varios estudios de hidrógeno para los amigos que quieran profundizar más sobre el hidrógeno. Ya vi que lanzaron en Chile la estrategia, digamos, y ciertos estudios de mercado donde se hizo el análisis internacional de esto. Les voy a dejar el link por si los quieren descargar, porque son todos descargables, obviamente son del gobierno de Chile y pueden averiguar. Hay estudios de mercado, cómo está Japón, cómo está Alemania, etcétera. Ya. Pero, a ver, yo quizás, si bien me gusta el hidrógeno y es un tema súper interesante, yo no soy un poco más quizás realista, ¿ya? El hidrógeno, efectivamente, como decía otra de las niñas, compite muy bien en ciertas aplicaciones y en otras no tanto, ¿ya? Digamos, si efectivamente en vehículos más livianos probablemente va a pelear, ¿ya? Esto con la batería, digamos, y quizás va a tener un porcentaje de penetración menor, ¿ya? En carga probablemente mayor, pero no hay que pensar que las otras tecnologías también están compitiendo, están peleando y están desarrollando, bajando sus costos y aumentando su eficiencia. El tema de los camiones mineros, cuando nos tocó analizarlo ya, el hidrógeno súper bien, suena espectacular, tiene bastantes ventajas, pero ya en otros países se están viendo soluciones mucho más simples, como que son cables eléctricos, igual como una especie de metro, donde los camiones se van conectando y una solución bastante más simple, y capaz que esa sea la solución. Entonces, yo creo que hay que ir viendo lo que se va dando. Lo que sí va a pasar es que, como dije en la presentación, en los próximos 10 años va a ir tratando de migrar la industria que consume hidrógeno a un hidrógeno más verde, ¿ya? La industria del amonio, la industria de la refinería, etcétera, especialmente cuando deseen exportar y sea competitivo. Pero los desarrollos tecnológicos, yo creo que se van a demorar un poco más porque hay que hacer desarrollo en toda la cadena de valor, desde los electrolizadores que tienen que aumentar de tamaño para ser más costo efectivo, para tener mejor economía de escala, hasta las mismas fuel cells que también tienen que bajar de precio y aumentar su eficiencia, ya digamos, es decir, por ende yo creo que falta un poquito un tiempo para que esto se masifique, ya, por algo las proyecciones muestran que la explosión del uso va a ser en más de 10 años, ya digamos, y ahora están básicamente los países tomando posiciones respecto en qué
parte de la cadena de valor están desarrollándose, ¿ya? Es un poco la respuesta, ¿ya? Que no sé si entendiste. Perfecto, Cristian. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias El también link, por los enlaces que estás indicando. ¿cómo lo envió? Mira, si quieres lo colocas aquí en el chat, digamos, para que ya la gente que está conectada con nosotros pueda usarla y, digamos, guardarla. O si no, igual también nos lo envías a nosotros, a los organizadores, para enviarlo vía el correo que las personas que se han inscrito, que se han registrado, nos lo han puesto, ¿no? Perfecto. Jaime, para el tema de los fondos verdes, ¿se requiere de algún tipo de apoyo estatal? ¿Qué países son los más dinámicos en el uso de los fondos verdes, tanto para el uso para tecnología del hidrógeno, para, no sé, para otros proyectos de electromovilidad, para el tema de energía renovable? No sé qué tan dinámico es Latinoamérica en ese uso de fondos verdes en los cuales finalmente, a los cuales podemos acceder. Mira, bastante menor que lo que, por ejemplo, a lo que están accediendo los pequeños estados insulares, que efectivamente digamos, tienen acceso preferencial, dada su situación compleja, digamos, precisamente por la subida del nivel del mar. Se le está destinando bastante dinero a ellos y a África también. Han tenido ciertas condiciones preferentes de acceso. Ahora bien, América Latina ha tenido proyectos, hay proyectos que han accedido al financiamiento en Chile, pero por ejemplo Chile y Uruguay no pueden acceder a fondos a financiamiento a fondo perdido, ¿ya? Donde sí Perú, Bolivia o Brasil sí pueden hacerlo, porque a partir de un cierto rango de ingreso del Producto Interno Bruto no pueden acceder a eso. Pero ¿qué país es fácil? Podemos dar, también yo les voy a enviar a ustedes, porque está la página web y ahí está toda la información donde uno puede ver la cantidad de proyectos que están siendo financiados, el monto de financiamiento al que se ha accedido y los lugares. América Latina, yo diría, desde luego, los países de Europa del Este, algunos, pero los países desarrollados no acceden, ¿no? Es para los países, digamos, a los 193 países que yo conté que son países en desarrollo, ¿ya? Pero sin lugar a duda, nos llevan ventaja, yo diría, Asia, países como Vietnam, Camboya, la India, donde están, digamos, accediendo mucho, en mayor cantidad a financiamiento de lo que está pasando acá en América Latina. Y eso tiene que ver también por las dificultades, porque recuerden que para la aprobación de los proyectos lo tiene que dar la Autoridad Nacional designada. Por ejemplo, acá nosotros hemos intentado, hay proyectos, pero acceder acá el Ministerio de Economía y Finanzas es complejo. Hay ahora un par de proyectos, unos proyectos del Perú que están postulando, ¿ya? Sea a través de FONAMPE o sea a través de la banca multilateral. Por ejemplo, nosotros fuimos a Paraguay a una misión, digamos, contratada por el BID, donde había un fondo de 20 millones del Fondo Verde del Clima y 20 millones que puso el Estado paraguayo solo para proyectos de las pequeñas y medianas empresas, donde pueden acceder al financiamiento, por ejemplo, las ladrilleras. Paraguay tiene un serio problema porque, como Perú, que también estamos haciendo acá un estudio de contaminación, digamos, para el límite máximo permisible para las ladrilleras, y son un serio problema porque utilizan leña de manera muy ineficiente. Y acá en Perú, en algunas regiones, no solo leña, hasta neumáticos y todo esto usan para producir ladrillos. Entonces, se puede acceder a este tipo de fondos, pero a veces la burocracia del propio país lo hace más lento. Sin contar que también hay burocracia interna dentro del mismo fondo verde. Perfecto, Jaime. Bueno, llegamos al final de la transmisión. Yo realmente quisiera agradecer profundamente la disposición de todos ustedes, en especial de nuestros expositores que se han conectado de distintas partes
de América. Ana Ángel actualmente está en Washington. Ella, como ustedes saben, es manager para Latinoamérica de inicio de Colombia. Consuelo Glaría es Hydrogen Solutions Developer de Engie, que ella se ha conectado desde Santiago. Cristian Yáñez, gerente general de Indata de SPA Chile, él también ha estado desde Santiago. Y Jaime Parada, gerente general de Deuma, quien constantemente o frecuentemente nos está apoyando en los eventos de Perú Energía. Realmente yo agradezco nuevamente con mucha profundidad su disposición para con nosotros, y para todas las personas que han estado conectadas vamos a enviar los PPTs y nuevamente invitarlos a los webinars de Perú Energía que estamos organizando frecuentemente. Estén atentos al fanpage, y nuevamente invitarlos para el Perú Energía de octubre. Esta vez estará realizándose la versión digital, y para el cual estamos ya haciendo todos los esfuerzos, y de hecho invitaremos a los que han estado exponiendo en esta oportunidad. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Cristian. Gracias, Jaime, gracias. Gracias, Ana. Hasta luego, gracias.